Bien, vamos a resolver este ejercicio de circunferencia, una demostración, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. En una circunferencia de radio de centro O y diámetro AB, ¿sí? Vamos a ir haciendo un dibujo. Una circunferencia de centro O, este sería el centro, y diámetro AB. Ahí, esto sería un diámetro, el diámetro AB. Se trazan las tangentes por los extremos de ese diámetro, ¿sí? Por los extremos del diámetro, o sea, por A y por B, trazamos las tangentes a la circunferencia en esos puntos. Y una tercer tangente en otro punto cualquiera, ¿sí? Podría ser, no sé, tomamos un punto cualquiera por aquí y trazamos otra tangente que sea tangente por ese punto elegido, ¿no? Vamos a llamarlo, no sé, T a ese punto. Y nos dice y una tercera tangente a otro punto cualquiera de la misma, o sea, esta tangente, que corta a las anteriores tangentes en C y en D. O sea que esto sería C y esto sería D. Bueno, nos pide demostrar que el ángulo C o D es un ángulo de 90 grados. Eso es lo que tenemos que demostrar. Bueno, este es el dibujo, la construcción. Acá vamos a ver abajo que está hecho un poquito más prolijo. ¿Sí? Este sería nuestro, nuestro dibujo. Bueno, lo que tenemos que demostrar, que sería la tesis, es que el ángulo COD es 90 grados. COD es 90 grados. Bueno, acá en este dibujo hicimos una construcción extra acá, a este, ¿sí? Que sería trazar el segmento OT. ¿Sí? Esto porque lo vamos a hacer ahora como parte de la demostración. ¿Sí? Pero en principio ese segmento no está. ¿Sí? Después, ahora como parte de la demostración, lo vamos a trazar y bueno, pero acá ya en el dibujo hecho con la computadora ya está hecho ese segmento. Sí, pero pensemos en principio que este no estaría, este segmento no está por ahora. Bueno, entonces las hipótesis son todos los datos del problema que ya dijimos que A y B son tangentes al diámetro, ¿sí? AB es un diámetro, O es el centro de una circunferencia, T es un punto cualquiera de la circunferencia y por ese punto P se traza una tangente que llamamos T, que corta a las otras dos tangentes en el punto C y en el punto D, ¿sí? Respectivamente, que es lo que está dibujado aquí. Bueno, lo que tenemos que demostrar entonces es que este ángulo COD vale 90 grados. Bueno, entonces, como parte de la demostración, trazamos ese segmento OT, ¿sí? Que en nuestro dibujo original no estaba, pero bueno, como parte de la demostración, construimos este
segmento OT. Construido ese segmento, fíjense que nos queda que esto que está acá, este cuadrilátero, es un romboide. ¿Por qué? Porque el lado OA y el lado OT, ¿sí? Son dos lados consecutivos, son iguales porque son radio de la circunferencia. Y los lados CT y CA también son iguales. ¿Por qué? Porque son tangentes a la circunferencia desde un punto exterior, ¿sí? Y si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan las dos tangentes, el segmento, los segmentos que quedan determinados por el punto y los puntos de tangencia, ¿sí? Estos dos segmentos, ¿sí? Este y este, son iguales. Y eso es lo que tenemos en esta figura. Este segmento igual a este. Y todo cuadrilátero que tiene dos pares de lados consecutivos iguales es un romboide, ¿sí? O sea que esta figura es un romboide. Lo mismo sucede con el cuadrilátero T O, perdón, sí, T O D B D, este que estoy marcando acá. Sí, ese cuadrilátero también es un romboide porque tenemos el lado OT y el lado OB, radio, son iguales, y el lado TD y el lado TB son iguales porque, por lo que dijimos recién, ¿sí? Por el punto, del punto D trazamos las dos tangentes, ¿sí? Al trazar las dos tangentes, la tangente DT y DB, ¿sí? Esos dos segmentos son iguales por la propiedad que dice exactamente eso, que si de un punto exterior a una circunferencia trazamos las dos tangentes, el segmento determinado por los puntos de tangencia y el punto en cuestión son iguales. Entonces esas dos figuras son dos romboides, ¿sí? Acá este era el segundo romboide. Bueno, entonces, al ser un romboide, sabemos que la diagonal principal del romboide, ¿sí? Que en el romboide de la izquierda es esta, y en el romboide de la derecha es esta. La diagonal principal es bisectriz de los ángulos cuyos vértices une. Eso es una propiedad del romboide. O sea que este ángulo que estoy marcando acá y este ángulo que estoy marcando acá, o sea, todo este ángulo es uno de los ángulos del romboide y todo este ángulo es otro. Bueno, la bisectriz de esos dos ángulos es la diagonal principal del romboide. Quiere decir que esos dos ángulos que marqué ahí son iguales, ¿sí? Este de acá y este de acá son iguales porque OC es bisectriz. Entonces, al ser iguales, vamos a llamarlos a ambos, como son iguales, serían X. Lo voy a llamar, este vale X y este vale X. Bueno, lo mismo pasa en el romboide de al lado. En el romboide de al lado, los dos ángulos, este que voy a marcar acá
y este de acá también son iguales porque OD es bisectriz, porque es la diagonal principal del romboide. Entonces, estos dos ángulos que marqué ahí son iguales y vamos a llamarlos I. Bien, entonces, si observamos ese dibujo que tenemos ahí, el ángulo X más todo este ángulo más este ángulo, todo eso suma 180, ¿sí? Pues es un ángulo llano, ¿sí? También lo podríamos ver así, este ángulo X más este ángulo X más este ángulo Y más este ángulo Y vale 180, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, lo que tenemos es que 2x más 2y es 180 grados. Ahora, también, si miramos este ángulo que está marcado ahí con negro, este de acá, este ángulo, ese es el ángulo COD. ¿Sí? Y el ángulo COD es el ángulo X más Y. Bueno, ahora, si nosotros calculamos cuánto vale X más Y, vamos a saber cuánto vale el ángulo COD. Pero si venimos a esta otra igualdad, de acá podemos sacar factor común 2 y nos queda que 2 por X más Y es 180, y si el 2 lo pasamos dividiendo, nos queda que X más Y es 180 dividido 2, o sea que X más Y es 90. Pero X más Y es el ángulo COD, o sea que COD es 90 grados. Y eso es lo que había que demostrar, que el ángulo COD es 90 grados.